Hoy conocerás un relato que pocos se atreven a contar, el día que Pancho Villa enfrentó a un gigante de más de 2,35 metros. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. Y si eres amante de estas historias que mezclan mito y realidad, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre encontrarás la verdad detrás de las leyendas. El inicio de la leyenda era 1914, en la sierra de Chihuahua, corría un rumor que ponía la piel de gallina, incluso a los más valientes. Se decía que entre los barrancos habitaba un hombre descomunal, un coloso que medía más de 7,5 pies y cuya fuerza era tan brutal que podía cargar un toro como si fuera un saco de maíz. Los campesinos lo llamaban simplemente el gigante de la Sierra Ann. No era soldado, no era revolucionario ni federal, era un hombre libre, pero su fuerza lo convirtió en mito. Algunos lo llamaban demonio, otros castigo de los dioses antiguos, y pronto, los federales, desesperados por frenar a Pancho Villa, le hicieron una oferta. Derriba al Centauro del Norte, y tendrás tierras, oro, y tu nombre será leyenda. El gigante aceptó el desafío público. El encuentro no fue en secreto. Los federales hicieron correr la voz por todo Chihuahua. En plazas y pueblos se repetía la misma frase. El gigante ha retado a Pancho Villa a un duelo mortal. Villa, al enterarse, no se rió ni lo despreció. Se limitó a fruncir el ceño y decir con voz grave: ningún hombre, por grande que sea, puede intimidar a quien cabalga con la justicia del pueblo. Sus hombres lo miraron preocupados. El güero Salas masculló: general, ese monstruo no es humano. ¿Para qué arriesgarse? Villa, con la mirada fija en el horizonte, respondió: porque si no lo enfrento, la gente creerá que los gigantes mandan en estas tierras, y yo no peleo por mi nombre, peleo por el de todos. El encuentro, el duelo, fue pactado en un valle rodeado de montañas. Desde temprano, campesinos y soldados se congregaron en el lugar. El ambiente era denso, místico, como si el aire mismo presintiera lo que iba a ocurrir. A lo lejos apareció Villa con su caballo negro, sombrero ancho, bigote firme y mirada de hierro. Detrás, sus hombres. Al otro extremo, emergió la mole humana, el gigante, con camisa de manta rota, brazos como troncos y una estatura que hacía sombra hasta en el mediodía. Un murmullo recorrió ¡ey! La multitud. Mira ese tamaño. Es más alto que 2 hombres juntos. El gigante sonrió con desdén y alzó una vara gruesa como si fuera una simple rama. Su voz retumbó en las montañas. Villa, hoy el pueblo verá cómo la leyenda cae ante la fuerza de la naturaleza. Villa desmontó con calma, sacó su machete y lo clavó en la tierra. Sus palabras fueron claras, firmes, un juramento ante todos. No necesito ser gigante para vencer, necesito ser justo, y el justo siempre vence. El silencio fue sepulcral. El aire heló las espaldas. Y así, frente a cientos de testigos, el gigante de la sierra avanzó hacia Pancho Villa. La multitud se arremolinó alrededor del valle. Un silencio extraño cubría el ambiente, como si el mismo desierto esperara el choque de 2 fuerzas imposibles. El gigante dio el primer paso. Su sombra cubrió la tierra, como si una montaña se hubiera puesto en movimiento. Con cada pisada, el suelo temblaba, y algunos campesinos retrocedieron, murmurando que aquello no era un hombre, sino un castigo de los dioses antiguos. Villa permaneció firme. No tembló, no retrocedió, no levantó su machete. Lo observaba con la calma de un jaguar que mide a su presa. El gigante lanzó una carcajada grave, que rebotó en las montañas y levantó la vara de madera gruesa como un poste. La blandió en el aire y la dejó caer con violencia contra el suelo, levantando una nube de polvo. ¿Eso es lo que te intimida?, respondió Villa con voz firme, apenas alzando la mirada. La tierra está cansada de hombres que creen que la fuerza es todo en él. Gigante rugió y arremetió contra él. El primer golpe fue tan brutal que partió en 2 una roca junto a la que Villa estaba parado. El polvo cubrió el aire, y muchos creyeron que Villa había sido destrozado. Un grito de horror recorrió a la multitud. Pero cuando el polvo se disipó, apareció el Centauro del Norte, ágil como felino, esquivando el golpe con un salto lateral. El segundo ataque llegó más rápido, una embestida que parecía el avance de un toro. Villa rodó por la arena, tomó su machete y se levantó con una rapidez increíble. El gigante se giró con un gruñido y sonrió al ver que Villa aún estaba en pie. El combate se convirtió en un baile mortal. El coloso golpeaba con fuerza ciega, moviendo la vara como si fuera un látigo de acero, destrozando piedras, levantando polvo, haciendo retumbar la tierra. Villa, en cambio, no buscaba igualarlo en fuerza. Esquivaba, giraba,
Lanzaba cortes precisos en los brazos, en las piernas, buscando cansar a la mola. Los presentes no podían creer lo que veían, un duelo desigual, donde cada golpe del gigante podía acabar con todo, pero donde cada movimiento de Villa demostraba que el ingenio podía enfrentarse a lo imposible. Martina gritaba desde el borde del círculo: «Aguante, General, ese animal no sabe pelear, solo golpear». El gigante lanzó un rugido, y con un salto descomunal, trató de aplastarlo con su propio cuerpo. El suelo se estremeció cuando cayó, levantando una nube de polvo. Pero cuando la gente pensó que Villa había sido sepultado, lo vieron salir por un costado, la mirada ardiendo como brasas. «¿Eres grande?» «Sí», le gritó Villa, «pero no hay gigante que pueda más que un pueblo con hambre de justicia». El gigante, enfurecido, se abalanzó de nuevo, esta vez levantando la vara con ambas manos. Era el golpe final, una descarga brutal que caería como un rayo. Villa no se movía. Dejó que el coloso levantara los brazos hasta el cielo. Y en ese instante, cuando la fuerza del gigante se volvió ciega, Villa se lanzó hacia adelante, esquivó bajo su torso, y con un corte certero, hundió el machete en el tendón de la pierna. El gigante soltó un grito desgarrador, cayendo de rodilla. La vara se le escapó de las manos y rodó por la arena. El polvo se alzó en espiral, como si el desierto mismo celebrara la astucia sobre la brutalidad. Villa lo rodeó, respirando con fuerza, pero sin perder el temple. La multitud contuvo la respiración. El gigante lo miró con ojos llenos de rabia, y por primera vez, de miedo. Su voz, quebrada, salió como un trueno débil: «Mátenme, pero no me humillen». En Villa levantó el machete, y todos esperaron el golpe final. Pero no ca. El centauro lo bajó lentamente, y con voz que retumbó en cada rincón del valle, dijo: «El que humilla al vencido no es hombre de justicia, es otro tirano. Y yo no soy tirano». Los gritos estallaron. Algunos aclamaban a Villa, otros no podían creer que hubiese dejado con vida al monstruo. Pero lo que nadie dudaba era que ese día habían sido testigos de algo más que un combate. Habían visto la fuerza bruta, derrotada por la inteligencia y el valor. El gigante fue tomado prisionero. Algunos dicen que más tarde se unió al ejército de Villa, agradecido por haberle perdonado la vida. Otros cuentan que huyó de regreso a las montañas y que su sombra todavía recorre las sierras en noches de luna llena. Lo cierto es que desde aquel día, la gente dejó de temer a la mole y empezó a creer aún más en la leyenda del centauro del norte. Y así, entre polvo, machete y honor, Pancho Villa demostró que no se necesita ser un gigante para vencerse, se necesita ser justo, y el justo siempre vence. El valle quedó marcado para siempre por aquel combate. Durante días, la gente no hablaba de otra cosa como el centauro del norte había enfrentado a un coloso que parecía más montaña que hombre, y como, en vez de matarlo, le perdonó la vida. Ese gesto dividió opiniones. Algunos lo vieron como debilidad, otros como grandeza, pero todos coincidieron en que habían sido testigos de algo que rayaba en lo imposible. En el gigante, herido pero vivo, fue llevado al campamento de Villa. Lo amarraron con sogas gruesas como cadenas, aunque nadie se atrevía a acercarse demasiado. Bastaba mirarlo para sentir que, aún derrotado, podía destrozar a cualquiera con sus manos. Durante 2 días, no habló. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban al horizonte como si escucharan voces que nadie más podía oír. En la tercera noche, mientras el campamento dormía, Villa se acercó. Lo observó en silencio unos segundos. Luego dijo con voz grave: «Eres fuerte, más fuerte que cualquier hombre que haya visto. Pero tu fuerza no te hizo invencible. ¿Qué buscas, gigante? ¿Qué te trajo contra mí?» El coloso bajó la cabeza. Su voz, cuando habló, fue como un trueno lejano. «No, peleaba por mí. Peleaba por un hombre. Desde niño me llamaron monstruo, y quise demostrar que mi tamaño podía darme respeto. Los federales me usaron, y caí en su juego». En Villa lo miró con dureza, pero también con compasión. «El respeto no se gana por el tamaño de los brazos, sino por la justicia que llevas en el corazón». Un silencio profundo cayó entre ellos. Los grillos callaron, el viento se detuvo, y por un instante, el gigante dejó escapar algo parecido a una lágrima. La mañana siguiente, Villa tomó una decisión inesperada. Ordenó soltarlo. Sus hombres protestaron. «General», gritó el güero Salas, «ese hombre es peligroso. Si lo suelta, volverá contra nosotros». Villa no titubeó. «Prefiero soltar a un gigante arrepentido que enterrar a un hombre encadenado». Ni así, ante todos, cortó las sogas.
El gigante se puso de pie, tambaleante. Miró a Villa con una mezcla de respeto y gratitud. Luego se perdió entre las montañas, sin volver la vista atrás. Nadie supo con certeza qué pasó después. Algunos dicen que murió solo, devorado por su propia grandeza. Otros aseguran que regresó a las sierras y se convirtió en guardián de los pueblos, defendiendo a los débiles de bandidos y federales. Y hay quienes juran que, en noches de luna llena, aún se ve una silueta descomunal caminando entre los barrancos, como un espectro que nunca encontró reposo. Lo cierto es que el día en que Villa enfrentó al gigante quedó grabado en la memoria del pueblo como un recordatorio eterno. La fuerza puede derribar montañas, pero el verdadero poder está en la justicia, en la astucia y en el valor de no convertirse en lo mismo que se combate. Esa fue la lección que Villa dejó aquel día, y por eso la gente cantaba en los corridos: no fue bala, no fue trueno, ni gigante descomunal. Fue Villa con su justicia quien al mito supo igualar. La multitud que había presenciado aquel duelo jamás lo olvidó. Y cada vez que alguien dudaba del coraje del centauro del norte, recordaban la historia del gigante de la sierra. Porque los gigantes, al final, no se miden en altura ni en fuerza, sino en la huella que dejan en la tierra. Y así concluye esta historia épica, donde mito y realidad se mezclan para darnos un mensaje que trasciende el tiempo. La verdadera grandeza no está en el tamaño de los hombres, sino en el tamaño de su justicia. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí seguiremos rescatando las leyendas más impactantes de Pancho Villa y la Revolución.